Muy buenas tardes, don Luis, bienvenido a la Sacristía de la Vende. Muy bien hallado, encantado de estar en tan buena compañía. Bueno, pues doy la palabra a Padre Gabriel que te presente y que presente lo que vienes a hablar con nosotros. Pues Luis Antequera es escritor en la página Religión en Libertad. No se equivoquen, religión digital son los comunistas, religión digital son la bazofia de Internet, religión en libertad es otra cosa muy distinta. Y ahí este señor Luis Antequera tiene un blog, el cual yo se lo recomiendo, y además ha publicado ya otros libros que aprovecho ya, don Luis, para pedirle que en próximos programas o ya para el próximo curso, pues por ejemplo, la historia desconocida del descubrimiento de América, pues tiene que venir también aquí a hablarnos de ella. Y el mes de febrero, bueno, también hace un programa en Radio María y recientemente, el mes de febrero, ha publicado esta obra, si el padre Francisco nos la puede poner en pantalla para que podamos verla, Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio. Luis Antequera, Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio, editorial Secotia, de nuestro buen amigo Humberto. Son unas 190 páginas, no es un libro grueso, es un libro que además don Luis escribe bien y no hace falta más que asomarse a su blog y a otros también, a otros escritos que tiene en internet accesibles. Pero es un hombre que se explica muy bien y no es porque esté el delante para echarle incienso, pues ya saben nuestros seguidores que la adulación es un pecado muy clerical, pero este no es el caso de la Sacristía de la Vendée, donde más que practicar la adulación, practicamos la crítica, pero crítica, como bien sabe el padre Francisco, en el sentido filosófico, de juicio, un juicio constructivo que quiere definir la realidad. Bien, pues don Luis, su obra, que es interesantísima, a propósito de su lectura y para que nuestros seguidores la conozcan y se animen a hacerse con el libro, a comprarle y a leerle, porque merece la pena. Además, es uno de los aspectos que, no sé si coincidirás conmigo, Luis, que han desaparecido o que se han desdibujado en gran manera desde los años 70, desde el posconcilio, desde el final del Vaticano II, que es la perspectiva de la cruz, la centralidad de Jesucristo crucificado y lo que significa la cruz en el catolicismo. Creo que yo hablo como sacerdote, con la experiencia de sacerdote, creo que se ha hecho demasiado hincapié en la resurrección y a mí, si te soy sincero, me hiere en mi sensibilidad de católico, de sacerdote, cuando entro en parroquias, sobre todo en parroquias nuevas, de construcción nueva, y lo que encuentro es una imagen del resucitado inmensa encima del altar, pero no encuentro una imagen de Cristo crucificado. Pero bueno, don Luis, ¿dónde está el origen de la crucifixión? ¿Dónde podríamos situarlo históricamente? Sí, el origen de la crucifixión es sumamente antiguo. El primer historiador de la historia, valga la redundancia, Heródoto, ya nos habla de la crucifixión. Se remonta generalmente a los persas, estamos hablando del siglo VII antes de Cristo. Podría ser incluso anterior. De ahí de Persia inicia un viaje hacia el este, que le lleva por un lado hacia el nordeste, a las tierras de Grecia, donde se practica con asiduidad. Alejandro Magno, concretamente Alejandro Magno, en el siglo IV antes de Cristo, practicó las crucifixiones por miles, se dice pronto. Y también lo que sería al sudeste, a la parte de Cartago, un pueblo con el que entra en relación de una manera muy estrecha y muy agresiva también el Imperio Romano, la primera Roma, que es de donde los romanos toman prácticamente esta tortura atroz, este suplicio atroz, que es la crucifixión, y que ellos van a practicar de una manera absolutamente exhaustiva, sacando del suplicio pues sus mejores realizaciones. Es así, pero efectivamente viene de lo que es la parte de Persia y se va corriendo hacia el este hasta llegar al Imperio Romano. Efectivamente, esa sería un poco la trayectoria histórica de este suplicio atroz.
O sea, hablamos de un origen en Persia y después que por ahí pasa a la Grecia y pasa a Cartago y de ahí pasaría a Roma. Efectivamente, esa sería la trayectoria que más o menos tenemos identificada al día de hoy. Y más o menos poseemos o conservamos, disponemos de fuentes que nos proporcionen conocimiento de cómo era realmente la crucifixión, en el sentido de cómo era el procedimiento para crucificar a una persona. No sé si decir a un hombre, porque es verdad que la mayor parte de las crucifixiones se practicaban con hombres. ¿Y cómo es el desarrollo? Sí, sí, por supuesto que disponemos de fuentes. La crucifixión fue un escenario, un espectáculo absolutamente habitual para todas estas personas que estamos mencionando desde el siglo VII antes de Cristo hasta el siglo IV, que se produce la prohibición del suplicio en el ámbito del Imperio Romano. Fue una cosa absolutamente habitual, un espectáculo completamente normal, como pueda ser hoy día pues el de las centrales térmicas en nuestro mundo de hoy. Había ciudades que efectivamente pues tenían una colina, la parte más visible de la ciudad, con una serie de cruces expuestas para aviso de lo que podía ocurrir a todos aquellos que violentaran el orden establecido. Los testimonios escritos, pues es que prácticamente no hay autor clásico que no se haya referido de una manera o de otra a la crucifixión. Lo hizo, como he dicho, Herodoto, el padre de los historiadores, pues tantos griegos, todos se han referido, los autores griegos, todos ellos se han referido de una manera u otra a la crucifixión. Tucídides, Plauto concretamente hace una descripción bastante vívida y bastante, en fin, bastante visible de lo que es una crucifixión, y luego ya lo que son los autores romanos, absolutamente todos, desde un Virgilio hasta un Cicerón, hasta un Séneca el Viejo, Séneca el Joven, todos están obligados a referirse en algún momento a una práctica tan cotidiana como era en aquel momento la crucifixión. Si no recuerdo mal, a Cicerón le horrorizaba. Sí. Bueno, precisamente, justamente Cicerón hace una descripción muy tétrica, terrible de lo que son las crucifixiones y se expresa sobre todo en lo relativo a lo que son las posiciones espantosas en las que esos colgados a una cruz o a un árbol o a un muro se hallan, y le llama la atención ese tema. Y sí, realmente es que muchos autores, a pesar de ser una cosa tan cotidiana que casi todas las personas habían tenido la ocasión de contemplar en algún momento de su vida, pues no deja de ser atroz y terrible. O sea que podríamos decir, don Luis, que a pesar de esa cotidianidad, de estar acostumbrados con ese paisaje, aún así no dejaba de resultarles realmente pavoroso. Lo que muestra que estamos hablando de una tortura, de un tormento sobrecogedor. Sí, sobrecogedor. Efectivamente, es decir, a pesar de la cotidianidad, no dejaba de asustar a las personas que tenían ocasión de contemplar aquello, de pensar incluso que un buen día podían ser ellos, ¿por qué no?, los que colgaran de aquel tormento atroz. No se olvide que uno de los principales objetivos de la crucifixión es precisamente la disuasión. Es decir, la crucifixión está muy pensada en muchos aspectos de su práctica, no es un tormento casual, tiene todo aquello de lo que estos pueblos necesitan conocer y padecer en lo relativo al tema, entre los cuales la disuasión. Es decir, de lo que se pretende, una de las cosas, quizás la más importante, que se pretende en una, vamos a llamarla así, buena crucifixión, es que lleve a cabo un efecto de disuasión en todos aquellos que están llamados a verse disuadidos por el tormento. Es decir, que por muy cotidiano que fuera el tema, la cosa aterraba, la cosa producía terror y la cosa llevaba a los ciudadanos a hacer todo aquello que condujera a evitar pasar por semejante suplicio, que a pesar de todo era bastante cotidiano. Y por hablar del crucificado más antiguo,
del crucificado más famoso del mundo antiguo que no es Jesucristo. Si le pregunto, ¿qué me puede decir? Sí. Bueno, pues podemos hablar de Yohanan ben Jacob, por ejemplo. Yohanan ben Jacob es un nombre que adquiere notoriedad en tiempos muy recientes, en los años 60, pero es que aparece el único clavo que ha llegado a nuestros días de un crucificado y además atravesando una parte de su cuerpo, que es concretamente el hueso calcáneo en el tobillo, que lo atraviesa, por cierto, de una manera lateral, no de una manera frontal, como siempre imaginamos la crucifixión de Jesucristo, sino de una manera lateral. El clavo entra por el exterior del tobillo y sale por el interior del tobillo. Y claro, muy a su pesar, pues este pobrecito Yohanan ben Jacob, Yohanan hijo de Jacob, pues ha adquirido en los últimos tiempos una gran notoriedad porque es un crucificado, una parte de cuyo cuerpo y un clavo de los que le atravesó ha llegado a nuestros días, ya lo creo que sí. Pero si no, también hay muchos más. Pues, por ejemplo, tantos esclavos del Imperio Romano, un Espartaco, por ejemplo, las revoluciones de los esclavos del Imperio Romano son muchas, no solo es una. La más famosa es la de Espartaco, pero vamos, hay 3, 4 o incluso más. Y muchos de estos esclavos que se rebelaban contra el poder romano terminaban sus días precisamente colgados en una cruz. Así que pues ahí tenemos otro crucificado bien famoso. Podríamos hablar incluso también, ya en tiempos más recientes, de Sokichi, el bueno de Sokichi, pobrecito mío, un japonés que es crucificado a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en Japón, y que nos proporciona al día de hoy la única foto que ha llegado, la única fotografía real que ha llegado a nuestros días de un crucificado. Este Sokichi por lo menos tuvo la suerte de que en algún momento del atroz tormento fue degollado, con lo cual no tuvo que pasar por otra de las cosas que se esperaba que pasara un crucificado, que es por un tormento larguísimo, un tormento de 8, 9 o 10 días. Y bueno, pues a Sokichi en algún momento del tormento, no sabemos cuál, lo degüellan, puede que antes, muy probablemente cuando ya estaba colgado a la cruz, pero como digo, la fotografía de este crucificado está en la red, no puede acceder cualquiera de nuestros espectadores a él. Y desde luego, pues las actas martiriales, ahí están tantos santos cristianos con su nombre, citados y que pasaron por este tormento atroz, por no citar, claro está, tantos apóstoles, que pasaron por el tormento de la crucifixión, notablemente San Pedro, que además sufre una crucifixión no necesariamente extraña, se nos presenta como extraña, pero probablemente era más habitual de lo que podamos creer, una crucifixión en posición boca abajo, con la cabeza abajo y los pies arriba, lo cual pues parece aportar al tormento un nuevo sufrimiento, pero quizás fuera al revés. Esto nos lo tendría que explicar mejor un médico, pero el hecho, un forense, un médico en su especialidad forense, pero el hecho de colgar de la cruz boca abajo, con la cabeza para abajo y los pies para arriba, es muy posible que aligerara la duración del tormento, con lo cual no fue tan larga, sino que fue bastante más corta. A lo mejor incluso se produjo en el término de unas horas y no de unos días, como estaba llamado a producirse. Desde luego el apóstol San Andrés también, de quien tenemos un testimonio escrito maravilloso, que es uno de esos apócrifos que tanta información aportan a la vida de la Iglesia, el apócrifo que se llama Hechos de San Andrés, que debe ser del siglo V, del siglo VI, donde relata perfectamente lo que es la crucifixión de San Andrés y nos da alguna información muy interesante, porque, por ejemplo, hay un momento dado en el que el verdugo le pregunta al juez cómo tiene que proceder a esa crucifixión, cómo debe hacerla, y el juez le da una información que es sumamente valiosa para los que nos enfrentamos a este estudio. Le dice, no lo claves, átalo, así durará más. Es decir, que el tormento, ese aditamento al tormento que representan los clavos en las muñecas, en los tobillos, etcétera, pero sin embargo abrevian lo que es la duración de la pena. Y en el caso de San Andrés, pues se buscó que la pena fuera muy duradera para que de esa manera fuera muy ejemplar también, y entonces lo que dice el juez es no lo claves, átalo. También podríamos hablar del caso de los mártires de Nagasaki, en Japón.
Por supuesto, y de tantas otras crucifixiones masivas y relativamente modernas. Son 22 mártires, efectivamente. Y lo que hace Japón es un poquito ejemplarizar. Es decir, bueno, venís aquí con una religión extraña que está llamada a acabar con todos los nexos de unidad que se producen dentro del imperio nipón. Nos habláis de un señor que terminó colgado en un tormento que es extraño para nosotros, que nosotros no practicamos, del que no tenemos conocimiento. Los japoneses son muy finos a la hora de practicar torturas y suplicios, pero sin embargo el de la cruz no lo conocían. Y entonces, de manera ejemplarizante, a los mártires cristianos les aplican aquel tormento del que están todo el día hablando, que no es otro que el de la crucifixión. Y efectivamente en Japón, desde ese momento que entran los misioneros cristianos, pues con San Francisco Javier y luego tantos jesuitas españoles y portugueses que llegan a partir del siglo XVI-XVII a Japón, pues empiezan a practicar crucifixiones hasta tal punto que vemos que a este pobrecito Sokichi en el siglo XIX, siglo XX, pues lo crucifican al modo que se explica en los evangelios. Pero no solo en el ámbito nipón, no solo en el ámbito japonés. Esto lo encontramos con muchísima frecuencia en el ámbito islámico. En la España islámica se han producido muchísimas crucifixiones masivas. Se practicaron en el tiempo que duró el califato, siglo X, siglo XI. Hay una crucifixión muy bien descrita, que conocemos perfectamente, que se produce en el año 1066 en Granada, que es una crucifixión masiva de judíos. No sabemos cuántos, pero probablemente cientos de judíos pues fueron crucificados en el año 1066 en Granada. Y tenemos incluso un testimonio recientísimo de una crucifixión que data de hace apenas 4 años, 2019, practicada en Arabia Saudí, nada menos. Se produjo la crucifixión de una persona. Bien es verdad que se trata de la crucifixión de una persona muerta. Se trata de una ejecución masiva de 37 personas que se consideran rebeldes, en fin, que han practicado pues, los delitos más peligrosos para la seguridad del Estado. Se los decapita a todos ellos y a uno de ellos, que se considera el más recalcitrante, probablemente el líder, el peor de todos ellos, después de ser decapitado se lo crucifica. Que esto de la crucifixión de muertos es algo que también se ha practicado mucho a lo largo de la historia y se practica en el ámbito judío concretamente. Es decir, en el propio Pentateuco, me parece que es en el libro del Deuteronomio, se habla de la posibilidad de colgar a muertos. Colgar y crucificar es prácticamente un sinónimo. Ya tendremos ocasión de hablar, pero la pena de la crucifixión es tan amplia, se practica de tantas maneras que prácticamente tenemos que establecer que todo lo que sea colgar a una persona no ahorcándola para que se produzca una muerte instantánea sobre la base de asfixiarle o sobre la base de partirle la columna vertebral, todo lo que sea colgar a una persona, no siendo de esa manera que digo, es prácticamente sinónimo de crucifixión. Y entonces, entre los judíos, en el libro del Deuteronomio, se contempla la posibilidad de colgar, de crucificar a una persona durante un plazo nunca superior a las 24 horas. Interesantísimo todo, Luis. ¿Y el niño de la guardia fue crucificado? ¿No fue crucificado? Qué pregunta, Dios mío. Bueno, ahí hay personas incluso que se pueden sentir ofendidas cuando se habla de este tema si uno da determinada respuesta. Esto se llama este es el proceso que se da en llamar el libelo de, no me acuerdo exactamente el nombre, el testimonio de libelo, algo es con la palabra libelo. Y los suelen llamar, si no me equivoco, libelos de sangre. Me parece que libelo de sangre, efectivamente. Cuando se quiere desautorizar lo llaman así, libelo de sangre. Efectivamente, gracias por sacarme del atolladero en el que yo mismo me había metido, ¿no? El libelo de sangre, efectivamente. Y los testimonios del libelo de sangre en Europa son muchos. No solamente es el del niño de la guardia en España, está el niño de Greenwich también, si no me equivoco, en Inglaterra y muchísimos más, en toda Europa prácticamente. Yo, si se me pregunta mi opinión personal, yo creo que alguno de ellos puede haber sido verdad. No lo voy a excluir absolutamente, que alguno de ellos no se haya llegado a producir.
precisamente a partir de la publicidad que se le da al tema, porque la publicidad induce a las personas a llevar a cabo los comportamientos que se publicitan, pues yo no digo que a base de tantos testimonios que se dieron en tantas partes de Europa, alguno de estos libelos de sangre no haya sido efectivamente llevados a la práctica, pero tiendo a creer que la mayoría de ellos no. La mayoría de ellos forman parte de lo que es el protocolo de persecución de los judíos, que se inicia con una acusación gravísima, como es pues justamente esta, ¿no? La de llevar a cabo el tormento, el sacrificio que sufrió nuestro Señor Jesucristo en una cruz, en la persona de los que son más vulnerables en la sociedad, que no son otros que los niños. Pero es que precisamente esa situación en la que vivían tantos judíos en tantos lugares de Europa, pues me lleva a la idea, a la creencia de que no serían tan imprudentes, la mayoría de ellos, como para provocar precisamente lo que es la espoleta de la persecución que se lleva a cabo contra ellos en tantos lugares de Europa. En definitiva, yo creo que algunos se pudo producir, no sé cuál de ellos, pero la mayoría. Tenemos también, Luis, el caso de Santo Dominguito del Val, patrono de los monaguillos, también crucificado por judíos. Efectivamente. Así es, sí. Pues no tengo nada que aportar. Digo lo mismo, puede que alguno de ellos se haya llevado a la práctica, creo que la mayoría no. Muy bien. El Evangelio suele ser muy escueto a la hora de hablar de la crucifixión de Cristo, tanto los sinópticos como San Juan, porque como tú bien has dicho al comienzo, como estamos ante una costumbre normalizada, como una realidad habitual de crucifixión, pues los autores inspirados, los agiógrafos, los evangelistas, pues evidentemente a la hora de escribir la crucifixión de Cristo en el Monte Calvario, dan por supuesto que sus lectores han visto ya unas cuantas crucifixiones y saben perfectamente cómo funciona todo el procedimiento. Pero explícanos un poco cómo es exactamente el procedimiento. Es curioso, pones el dedo en la llaga, nunca mejor dicho, ¿no? Efectivamente, los relatos que contienen los evangelios sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo son muy detallados, muy pormenorizados en muchos aspectos de esa pasión. Una simple bofetada que dentro de lo que es este tormento terrible por el que pasa Jesús parece algo que deberíamos casi despreciar y ni siquiera considerar ni mencionar, pues está perfectamente descrita en lo que son los textos evangélicos. Todas aquellas penas accesorias por las que pasa Jesús en lo que es el proceso de su pasión, pues están muy bien descritas. De manera diferente en cada evangelio, que también de eso podemos hablar y nos podemos llevar importantes sorpresas, pero en general se puede decir que están muy bien descritas. Sin embargo, cuando llegamos al tema de la crucifixión, los 4 evangelistas sustancian el tema de la misma manera y lo crucificaron. Y no se dice más. No se dice si la cruz era alta o era baja. No se dice si la cruz era de tipo latino, era una cruz en X, una cruz de San Andrés, como luego se ha dado en llamar. No se nos dice si constaba de un estípite se le llama al palo vertical, o constaba también de un patíbulo, es decir, que es como se llama al palo horizontal. Nada de eso se dice. Tampoco se nos dice si Jesús fue clavado en tierra y luego izada la cruz, o por el contrario, la cruz ya estaba izada y lo que se hizo fue levantar a Jesucristo sobre la cruz y ahí, in situ, clavarle. Por no decirnos, ni siquiera se nos dice que Jesús fuera clavado. Esto es increíble. No hay un solo evangelio, y me voy a explicar, me tengo que explicar, no hay un solo evangelio que nos diga que Jesús fue clavado a la cruz. Esto es increíble. ¿Cómo sabemos que Jesús fue clavado a la cruz? Porque lo sabemos. Lo sabemos gracias al Evangelio de San Juan, pero no cuando describe la crucifixión, sino en el episodio posterior en el que Jesús se presenta a 7 discípulos, entre los cuales no está Tomás. Y entonces los 7 discípulos le relatan a Tomás que han visto a Jesús, y entonces es Tomás el que nos da la información cuando nos dice, hasta que no meta los dedos en las llagas de sus manos, en la llaga de su costado, etcétera, 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 no creeré. Es decir, es Santo Tomás, finalmente, el que nos da la información de los clavos de Jesucristo. Para decirlo todo como es
Es verdad que en los Hechos de los Apóstoles, por lo menos en algunas traducciones de las que se hacen de los Hechos de los Apóstoles, en los dos discursos que emite San Pedro al pueblo judío, en ambas ocasiones, digo que en algunas traducciones, a lo mejor en otras no, en las que yo conozco sí, le dice aquel al que clavasteis a la cruz, con lo cual nos vuelve a dar la información de que Jesús fue clavado a la cruz. Pero nada más, de Mateo y de Marcos, si solo fuera por Mateo y por Marcos, no sabríamos que Jesús había sido clavado a la cruz. Y si es por Lucas, lo sabemos gracias a los Hechos de los Apóstoles, y si es por Juan, lo sabemos gracias a un hecho tangencial, adyacente, posterior, como es el del testimonio de Santo Tomás. Así que efectivamente, respondiendo a la pregunta, todo lo que es la pasión de Jesucristo está perfectamente relatada. Tenemos un relato de lo que es una pasión por crucifixión que es extraordinaria y sumamente descriptiva para un autor que como yo se interesa en todo el proceso que conlleva una crucifixión, pero sin embargo no nos dicen absolutamente nada de cómo se llevaba a cabo una cruz. Otro tema, si Jesús estuvo desnudo sobre la cruz o no lo estuvo, que parece que sí, y parece que incluso los propios evangelistas lo dejan bastante claro cuando hablan de que le despojaron de sus vestiduras. Pero claro, ¿qué significa despojarle de sus vestiduras? ¿Es que debajo de las vestiduras todavía había alguna vestidura interior o no la había? Tampoco ese tema queda perfectamente descrito en lo que son los evangelios. Y estamos hablando de que la crucifixión es la pena capital impuesta a los esclavos y, por decirlo de una forma un tanto popular, a la peor escoria, pero estamos hablando de un castigo, como tú bien has dicho, adoptan primero la República, luego el Imperio Romano, pero los judíos tenían algún tipo de recurso habitual a la crucifixión. Bueno, aquí hay dos preguntas, ¿no? Vamos a intentar responder a las dos. Si me olvido de alguna de ellas, pues me las recuerdas y ya está. Efectivamente, entre los romanos, la crucifixión es una de los que se llaman summa supplitia, como es la hoguera también, como son las fieras, se los aparecen así denominados, y en principio están reservados, como muy bien has dicho, a la escoria de la sociedad, a las clases, a los esclavos, a las clases más humildes de la sociedad. Pero todo conoce excepciones, todo conoce excepciones. El derecho, a pesar de que Roma sea la cuna del derecho, pues evidentemente todavía no está tan desarrollado como lo vemos hoy día en el siglo XXI. No en todas partes del imperio se conoce la ley con igual profundidad y entonces ocurren excepciones de todo tipo. Hay un noble romano que estuvo a minutos de ser crucificado y se salva por la defensa excepcional que hace de su persona Cicerón. Se dice también que es una pena reservada a todos aquellos que no son ciudadanos romanos, que entonces eran una gran mayoría. Solo a partir de Caracalla, pues los ciudadanos romanos empezarán a ser una buena mayoría de los habitantes del Imperio Romano. Pero Perdona, Luis. Caracalla estamos hablando del siglo II. Claro. Es decir, que estamos hablando de cuando le quedan un poco más de 200 años de vida al Imperio Romano. O sea que para que se haga una idea a nuestros seguidores de lo recentísimo que fue ampliar la ciudadanía romana a todas las provincias del Imperio que hizo el emperador de Caracalla, porque tampoco tenía muchos problemas de demografía el Imperio Romano, pero que por eso es tan interesante y importante lo que está diciendo Luis Antequera. Es decir, como es un castigo fundamentalmente, no exclusivamente, dirigido a aquellos que no son ciudadanos del imperio, es que la mayor parte de los que residen dentro del imperio no están reconocidos como ciudadanos romanos. Exactamente, lo son apenas pues algunos de los ciudadanos que viven en Roma y pocos más, como por ejemplo es el caso de nuestro San Pablo, ¿no? Por ejemplo, pero digo que incluso así hay excepciones, y no pocas en este caso, y voy a decir por qué. La crucifixión, aparte de ser una manera de aplicar la pena capital, es también un arma de guerra. Es incluso posible, vamos, me abono a la teoría, de que las víctimas de la crucifixión en el ámbito de una guerra fueron bastantes más que las víctimas de una crucifixión como aplicación de la pena capital. Y puedo decir que a lo mejor 4 o 5 veces más. Es decir, la crucifixión era un arma de guerra y era un arma de guerra profusamente utilizada.
y se utilizaba mucho contra los desertores, contra los propios desertores romanos, muchos de los cuales serían ciudadanos romanos. No todos ellos, probablemente ni siquiera la mayoría, porque los ejércitos romanos se nutrían de personas que venían de cualquier parte del Imperio Romano, pero también lo sabía que eran ciudadanos romanos. Y estos, por el hecho de ser ciudadanos romanos, no se salvaban de la cruz si practicaban el delito de la deserción. Así que estas dos generalidades que podemos establecer, de que la pena de la crucifixión estaba reservada a las clases más humildes del Imperio Romano y a todos aquellos que no eran ciudadanos romanos, conocieron no pocas excepciones. Eso lo primero. Y luego la otra pregunta que se escondía en este comentario que tan interesante que me acabas de hacer, es la de hasta qué punto se practicó la crucifixión en el ámbito judío. Como he dicho, la crucifixión de muertos está incluso contemplada en lo que es la ley judía, en lo que es el Pentateuco, en lo que es la Torá, en lo que es concretamente el libro del Deuteronomio. Pero aparte de eso, el contacto tan extenso, tan intenso y tan extenso que tuvieron los judíos con el Imperio Romano, que data ya del año 60 a.C., cuando se irrumpe en la zona nada menos que Pompeyo, y que prácticamente va a durar 2 siglos hasta que en el año 135 Adriano toma ya la decisión de destruir completamente la ciudad de Jerusalén y expulsar a todos los judíos de la zona. Solamente permite que se forme una pequeña comunidad judía en la ciudad de Yavne, que es donde se van a concentrar una serie de fariseos que estudian la Torá y tal. Esto va a ser un permiso que le va a dar Roma a estos judíos para que se establezcan en esta pequeña ciudad, que si no me equivoco es la actual Tel Aviv, y ahí se concentra una serie de fariseos, pero son muy pocos, y en general a los judíos se les expulsa de todas aquellas tierras. Es cuando viene la gran diáspora, se establecen en Europa, en España concretamente, donde tenemos testimonios antiquísimos de la propia familia herodiana. Herodes Antipas, es muy posible que hay algún testimonio, creo que de Flavio Josefo en ese sentido, es muy posible que se exiliara en España, en el Pirineo español, en la parte española del Pirineo. Pero decía, que es lo que nos interesa ahora, que entre el año 60 a.C. y el año 135 después de Cristo, en que se producen estas guerras inacabables judeo-romanas, continuamente es el pueblo que más resistencia ofreció a Roma y que más problemas le dio al Imperio Romano, el pueblo judío, pues efectivamente los judíos practicaron la crucifixión de manera profusa, a pesar de no estar contemplada en la ley judía, y tenemos muchos testimonios de ello. Aparte de que la sufrieron por los propios romanos, crucifixiones masivas que ponían punto final a una batalla, como la que se produce, por ejemplo, en las murallas de Jerusalén, que probablemente estamos hablando de miles de judíos, pero aparte los propios judíos la practican, y tenemos un testimonio, en fin, absolutamente aterrador. Es uno de los reyes judíos, Alejandro Janeo, que practica una crucifixión de fariseos. Estamos hablando aquí de bastantes fariseos, un número probablemente entre 60 y 100, y no solo los crucifica además con terrible crueldad, sino que lo hace en el curso de un banquete que ofrece él mismo, tanto a lo que es su corte como a lo que es su harén, a lo que son sus concubinas. Imagínate semejante banquete de hombres, de mujeres, contemplando cómo se está procediendo a la crucifixión de un número de personas que en ningún caso fue inferior a 60. O sea, algo terrible realmente. Pues, queridísimo don Luis, nos quedamos sin tiempo. Yo recomiendo otra vez, Padre Francisco, que puedes poner la portada del libro. Recomiendo a nuestros seguidores la obra recientemente publicada de don Luis Antequera, Crucifixión, editorial Secotía, 190 páginas. Y ahí lo tienen, Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio. Don Luis, le agradezco de corazón que haya podido venir, haya querido venir a nuestro humildísimo y modesto programa casero contrarrevolucionario, católico contrarrevolucionario. Y bueno, también a nuestros seguidores, si alguno de nuestros seguidores todavía no ha visto o la ha visto hace muchos años y ya no la tiene fresca, yo recomiendo la película Espartaco del grandísimo Stanley Kubrick. Stanley Kubrick estaba como una regadera, estaba completamente loco de atar, pero reconozco que era un grandísimo director, como pasa muchas veces a los genios, que son, pues, que son genios y están locos de atar. Al final de esta película de Stanley Kubrick, Espartaco, con Kirk Douglas,
como haciendo de Espartaco en el papel protagonista, pues sale esto también de lo que ha hablado don Luis Antequera, de Craso llamado también el carnicero, el general Craso romano, cuando crucifica pues a miles de supervivientes de los derrotados gladiadores y esclavos de Espartaco en el recorrido de la Vía Apia que va de Capua a Roma, y debería ser también un espectáculo, como bien decía don Luis Antequera, evidentemente que busca disuadir. Pues imagínense a ambos lados, que es como muy bien se refleja en la película, a ambos lados de la Vía Apia, que era una de las principales vías de comunicación de la ciudad de Roma, pues a un lado y a otro crucificados miles de esclavos, de gladiadores que a las órdenes de Espartaco se habían rebelado contra la República Romana. Así que, don Luis, agradecido. Yo añadiría, si me permiten, una otra recomendación, que es la de la película La Pasión, sobre la que San Juan Pablo II, cuando la vio, dijo, así fue, estas dos palabras, que se basa un poco en las visiones de la beata Ana Catarina Emmerich, que tiene alguna cosa que es incongruente con las conclusiones que yo he podido sacar sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero que en general está muy bien descrita. Debió ser mucho como la relata Mel Gibson en la película La Pasión. Pues con esa recomendación nos quedamos. Muchísimas gracias, don Luis. Y nada, como ha dicho el padre Gabriel, pues habrá otra ocasión de comentar algunos de sus interesantes libros. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches.